a mí no me importa que condenen al Estado, eso se demora mucho, que sacó a Álvaro Leiva de la Cancillería y ocasionó una demanda de 120.000 millones de pesos. El reporte, coronel. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirse a este canal de YouTube en donde compartimos investigaciones, opiniones, conceptos, nos oímos entre todos. Espero tenerles un reporte, coronel, interesante cada vez que nos veamos. El próximo 2 de octubre termina el contrato de emergencia entre la Cancillería y la empresa Thomas Gregg & Sons para la elaboración de los pasaportes. Un año después de la crisis que sacó a Álvaro Leiva de la Cancillería y ocasionó una demanda de 120.000 millones de pesos, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha podido encontrar una empresa que le solucione el problema del suministro de pasaportes. Si en los próximos días no llegan a un acuerdo, gobierno y los proveedores de Thomas Gregg & Sons, los colombianos van a sufrir una crisis en la elaboración y entrega del documento necesario para viajes internacionales. El presidente Gustavo Petro ha calificado en duros términos a la empresa Thomas Gregg & Sons. Miren el tuit. Ha dicho que son, abro comillas, un cartel de la contratación. Una sola empresa privada cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. A pesar de esos señalamientos del jefe de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de funcionarios medios, está hoy buscando llegar a un acuerdo con Thomas Gregg & Sons para evitar lo que ya se ve como una crisis inminente en la entrega de pasaportes. Y también porque dentro de la Cancillería están viendo perdida la demanda interpuesta por los contratistas. Todo esto empezó aquí, en el reporte, coronel, cuando contamos que el entonces canciller Álvaro Leiva dio un triste espectáculo increpando a gritos a la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, porque ella, al igual que el Comité de Conciliación de la propia Cancillería, había recomendado conciliar la diferencia con el contratista que había sido calificado con 1.000 puntos de 1.000 posibles. ¿Calificado por quién? Pues por la misma Cancillería de Álvaro Leiva en una licitación adelantada en los términos que decidió el Estado. Entre la, pues vamos a decirlo claramente, la indecorosa gritería del canciller que tuvo como escenario la Casa de Nariño, repetía una y otra vez: a mí no me importa que condenen al Estado, eso se demora mucho, me van a ir a cobrar en la tumba, van a tener que notificarme en la tumba. El ministro de Relaciones Exteriores de entonces, después suspendido por la Procuraduría por desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal, hacía alusión a la tradicional morosidad en las decisiones judiciales que hace que cualquier pleito se demore muchos años. Álvaro Leiva, el octogenario funcionario, apostaba que se despediría de este mundo antes de que la justicia tomara una decisión. Pero, para fortuna de todos, y como un innegable favor de la divina providencia Colombia, el doctor Leiva va a alcanzar a conocer la decisión que condena al Estado colombiano por sus actuaciones cuando era canciller. La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con firma de la magistrada Berta Lucy Ceballos Posada, profirió este auto que ustedes pueden ver. Es una decisión en el proceso por nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el contratista de la Unión Temporal Pasaportes 2023, controlada por Thomas Gregg & Sons, contra la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio de la Cancillería. El auto define las pruebas y, por favor, presten atención a esto, que es lo más importante. Anuncia que habrá sentencia anticipada. Es decir, que este mismo año se conocerá la decisión sobre la cuantiosa demanda. ¿Cuándo se puede proferir una sentencia anticipada según la ley? En los casos en los que no haya necesidad de pruebas o las solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El tribunal aceptó, primero, que las pruebas documentales aportadas tanto por la Cancillería como por el contratista son válidas. Segundo, aceptó como prueba un dictamen pericial aportado por los contratistas sobre las utilidades que esperaban de la operación. El dictamen no fue objetado por el ministerio. En cambio, el tribunal decidió negar dos solicitudes de la Cancillería
para oficiar a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio porque, según este auto que ustedes ven, el Ministerio de Relaciones no demostró gestión para obtener estos documentos y porque esa información no es pertinente para demostrar que los actos administrativos del gobierno fueron legales. También negó una serie de testimonios pedidos por la Cancillería por considerarlos inconducentes dentro del proceso administrativo. Pero todo esto que está en el auto que ustedes pueden ver, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió, si quieres, vete a la penúltima página, anunciar que este asunto se proveerá la sentencia anticipada. La noticia ha caído como una bomba en el gobierno. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que no había participado en el litigio, pidió intervenir, con lo cual el proceso queda suspendido por 30 días, pero en todo caso hace inevitable el pronunciamiento del tribunal en el curso de este año. Ante la inminencia de la decisión y también del vencimiento del contrato para la elaboración de pasaportes, que les reitero, termina el 2 de octubre, funcionarios de la Cancillería le están pidiendo a Thomas Greg & Sons que llegue a un acuerdo para extender, quizás usando la figura de la urgencia manifiesta, el actual contrato y llegar a un acuerdo para que retiren la demanda. Tanta vuelta para llegar al mismo punto que ocasionó la vergonzosa gritería de Leiva y la petición de renuncia de la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora. Ella tenía razón. Lo que correspondía era buscar la conciliación para evitar la interrupción del servicio de suministro de pasaportes y el pago de 120.000 millones al contratista por desconocer los efectos de una licitación armada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por capricho del entonces canciller Álvaro Leiva, Colombia terminó recorriendo un doloroso camino para llegar al mismo punto en el que estábamos hace un año. Este fue el reporte, coronel. Estoy atento de sus preguntas y comentarios sobre este o sobre cualquier otro tema. Vamos con... Ay, mira, 469.397 suscriptores. Te lo puse grandecito. Sí, señor. Vamos a ver cómo subimos eso con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias. Si ustedes se suscriben, cambia el número, pero creo que en ese grande que usted puso, no, ya no, ¿cierto? No, sí, claro, está en vivo, señor. Ah, bueno. Entonces sí. Vamos con una persona mientras hablamos. ¿Quién? ¿Cómo se llama, señor? Tiene que activar su micrófono. Aló, sí, buenos días. Sí, señor, ¿con quién hablo? Gustavo Delgado, te hablo desde Ontario, Canadá. Don Gustavo, desde Ontario, Canadá. Pendiente de sus palabras, don Gustavo. Pues queda uno sorprendido un poco de ver cómo funciona el sistema judicial en Colombia y desafortunadamente pareciera que el gobierno no conoce exactamente cuáles son los intríngulis que existen en cuanto al manejo jurídico en algunas etapas, y sorprende sobre todo que no puedan encontrar otro proveedor que les pueda ofrecer a ellos también los mismos servicios. Queda uno bastante perplejo y sorprendido por ese lado. Sí, señor. Pues, don Gustavo, a decir verdad, el gobierno sí sabía las consecuencias de esto. El Comité de Conciliación de la Cancillería se había manifestado a favor de la conciliación porque la licitación que armó la Cancillería le reconocía una calificación al contratista que pretendía ser ignorada mediante la anulación, mediante la invalidación de ese proceso licitatorio. El canciller Álvaro Leiva se empeñó en que eso fuera así, en contra de lo que decían sus propios funcionarios y en contra de lo que decía la Agencia Jurídica del Estado. Cuando esto pasó, el canciller estaba con el presidente Álvaro Leiva en una gira en el Medio Oriente y decidió el canciller que la que tenía el problema era la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y terminaron pidiéndole la renuncia a la doctora Marta Lucía Zamora, diciendo que contra todo iban a hacer eso porque la Constitución que había escrito el doctor Leiva como constituyente le daba la razón. Y pues eso no funcionó en el campo disciplinario. La Procuraduría lo suspendió y está pendiente de una eventual destitución.
pero tampoco está funcionando en el campo administrativo. El Tribunal de Cundinamarca les dice, bueno, no había razón para pedir tales pruebas y vamos a decidir anticipadamente porque hay suficientes materiales para evaluar el proceso, lo cual suena a mala noticia para el Estado, para el gobierno y por supuesto para todos nosotros los contribuyentes que terminaremos pagando de nuestro bolsillo el resultado de unas decisiones que eran cuestionadas hace un año y siguen siendo cuestionadas ahora, don Gustavo. Y entonces, en ese panorama, ¿cuál sería, digamos, cuál sería el siguiente paso de parte del gobierno? ¿Qué podría hacer el gobierno en ese sentido? Hay dos temas, don Gustavo. Por un lado, el tema del pleito, que ellos están buscando conciliar con Thomas Gregg & Sons para que retire la demanda. ¿Qué le van a dar a cambio de eso? No sabemos. Segundo, tiene que ver con la continuidad del servicio de entrega y elaboración de pasaportes. Ese es un tema también grande y han tenido al parecer interés manifiestos de 4 países. Esos países son Canadá, en donde usted está en este momento, Francia, Holanda y Alemania. Y hay una característica particular de esos 4 países. En los 4 países, quien hace los pasaportes no es directamente el gobierno, sino lo contrata con un proveedor. Entonces estamos hablando del reemplazo de un proveedor privado por otro proveedor privado, pero extranjero, lo cual puede ser bueno, o sea, puede ser que sea un mejor precio para el país y todo eso. Lo que no puede ser es inmediato. No hay forma de que los señores de Thomas Gregg & Sons entreguen la operación el 2 de octubre y el 3 haya alguien expidiendo los pasaportes. La razón por la cual Colombia tiene menos exigencias de visa, los colombianos tienen menos exigencias de visas, no es tanto por la labor política de los gobiernos anteriores, que también desde luego cuenta, sino fundamentalmente por el hecho de que el pasaporte colombiano alcanzó un estándar internacional de seguridad biométrica. Cuando usted cuando usted va a entrar a un país, ese pasaporte va a un aparato que mide un código que está puesto ahí. En ese código está toda la información de antecedentes de la persona y todo. Y esa facilidad para acumular la información de un ciudadano en esos mecanismos electrónicos es lo que ha vuelto confiable el pasaporte colombiano en la Unión Europea y en otros. Por eso quitaron las visas, por ejemplo, para ir a España o para ir a toda la Unión Europea. Entonces, si el pasaporte tiene una calidad inferior a esa, pues seguramente los países van a empezar a exigir para hacer mediante verificación de sus consulados lo que la obtención de la información que no trae el propio pasaporte. Eso es, don Gustavo, en líneas generales, el inconveniente que se puede presentar. De todas maneras, te lo digo como colombiano viviendo en el exterior, es también cierto que de alguna u otra forma nosotros cargamos con cierto estigma, precisamente pues por todas las situaciones que se han vivido en el pasado, por supuesto. Nadie nos va a quitar eso pues en un tiempo considerablemente largo. Y el hecho de ser colombianos en ciertas ocasiones, incluso lo he vivido no solamente en carne propia, sino que ahora que tengo mi pasaporte canadiense, lo he visto en otros conciudadanos colombianos que son retenidos o digamos son indagados a profundidad en algunos países como México, incluso como República Dominicana, donde ellos llegan y en ocasiones les hacen cuestionamientos mucho más profundos que cuando te den un pasaporte extranjero como uno canadiense o uno estadounidense. Así entonces, ese tipo de cosas se ve muchísimo. De todas maneras, quiero pues felicitarte, tienes una gran audiencia, un gran programa, eres un tremendo profesional, tal vez uno de los mejores periodistas que hoy por hoy todavía se mantienen en Colombia. Y bueno, un gusto hablar contigo y espero que estés muy bien. Muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias, don Gustavo. Es un gusto hablar con usted. Usted tiene toda la razón. El pasaporte colombiano en muchos países del mundo es motivo de sospecha. Cuando uno se pone en la fila de inmigración y muestra su pasaporte, pues en muchos países o muchos funcionarios lo miran, empieza uno de un punto más bajo que personas con otro pasaporte o nacionalidad.
Y sí, es un alivio en esas filas migratorias poder tener un pasaporte de otro país que no sea el colombiano, eso es verdad. O sea, ya estoy seguro que usted con su pasaporte canadiense elige su pasaporte canadiense para viajar a la mayoría de las partes en lugar de sacar el colombiano porque sabe que es más difícil todo. Sí, Don Gustavo, exactamente, sí, eso pasa. Bueno, muchas gracias. gracias, señor. Feliz día y disfrute el Gracias, que verano esté en muy bien. Canadá. Claro que sí. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.